nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4. Iglesia del Señor, hermanos amados, este es su espacio de Biblia pura, siempre agradeciendo al Señor que nos conceda el privilegio de compartir su comunión a través de sus santas palabras. Recordamos que en San Mateo 18:20 Jesús dijo: donde quiera que hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nosotros nos congregamos como iglesia en el nombre del amado Jesucristo y confiamos en que su presencia está en medio nuestro. Por favor, permanezca con nosotros. Oremos. Querido Señor, qué bueno que podemos disfrutar de esa amabilidad y buen trato tuyo. Gracias porque nos ha perdonado, nos ha dado tu seguimiento amoroso y nos ha hecho sentir tu presencia permanentemente. En este momento nos unimos para glorificar tu nombre y para pedirte tu bendición, Señor, por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por todos aquellos que comparten con nosotros, que nos aman, por aquellos que por alguna razón no nos aman. Concédenos amarle nosotros a ellos y que podamos todos compartir la esencia de tu gracia para nuestro bien y sobre todo para gloria de tu nombre. Rogamos en el nombre del amado Jesucristo. Amén. Amén. A todos los discípulos de Jesucristo, bienvenidos a participar de Biblia pura. Iglesia del Señor, siempre que leemos las Escrituras libremente, sin prejuicio y sin la influencia malsana del sistema religioso, disfrutamos de una bendición incomparable, disfrutamos de un amor de Dios inconmensurable, que no tiene forma, que no tiene tamaño, que no tiene color, que es impredecible, pero que nos hace sentir bien porque nos bendice. Y por eso no nos cansamos de recomendar la santa palabra de Dios para que a través de ella podamos normar nuestras vidas dentro del propósito de Dios y permitir que se cumpla ese propósito de Dios en cada uno de nosotros.
Es verdad, Dios siempre nos ha bendecido y Dios siempre quiere bendecirnos. Si de alguna manera no funcionó alguna vez, o yo entiendo que no funcionó de alguna vez, debo mirarlo en mi propia persona, en mi accionar, en lo que hago y en lo que dejo de hacer, porque su palabra dice cómo es. Y cada vez que realizo las cosas en el orden de Dios, pues doy la oportunidad de que se realice la obra de Dios en mí. Y cada vez que disfruto de esa amabilidad y buen trato del Señor en sentido general, se hace más cierto para mí la necesidad de compartir con los demás la bendición del Señor en todo sentido. Por eso, las fórmulas humanas jamás serán lo apropiado para nosotros desenvolvernos en las libertades de Dios y disfrutar de toda su grandeza a toda capacidad de manera franca y desinteresada, porque nuestra naturaleza adámica regularmente tiene una propensión directa al mal, y eso casi permanentemente nos convierte en mezquinos y en calculadores. Pero Dios nos ha dado una libertad que podemos ir a su presencia tal y como somos e identificarnos con Él en amor, porque aún reconociendo nosotros nuestra incapacidad para conocer las profundidades de Dios, hermosamente la Biblia dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Porque Dios no se la ha revelado por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. De manera que no necesito elucubrar ningún tipo de idea personal, ni mía, ni del otro, sino sencillamente permitirle a Dios que se manifieste en mi vida como Él quiera y cuando Él quiera. Y qué glorioso saber que Él tiene una palabra y que el sentido de invariabilidad de esa palabra y que el sentido de universalidad de esa palabra, de espontaneidad de esa palabra, de esplendidez y sobre todo el hecho mismo de que es gratuita y desinteresada, me da todas las razones del mundo para glorificar a Dios en todo tiempo y en toda circunstancia. Que Dios nos ayude. Estuvimos leyendo anteayer, 1 Corintios 13:11. Algunas gente nos han llamado para que argumentemos un poquito sobre eso, porque es amplísimo, es amplísimo. Y ya que lo decimos, nuestro teléfono sale regularmente en el bumper del programa, siempre ha salido todos estos años. Cuando usted, hermano, tenga el deseo de que hablemos con usted algo de la palabra,
pues tenga toda la confianza. Bueno, si se trata de alguna fórmula religiosa o teológica, de antemano le decimos que no, que nosotros ni sabemos eso, no sabemos teología, ni hacemos teología, ni perdemos el tiempo tratando de hacer teología, porque no creemos en la teología, porque creemos que en lugar de bendecir, produce maldición. Pero siempre que no se trate de sistema teológico, cualquier cosa de las Escrituras, estamos en la disposición de dialogar con humildad, con toda franqueza, sin añadir, sin quitar, sin especular, sin suponer, sino compartirlo como dicen las Escrituras. El hermano apóstol Pablo, que siempre ustedes nos han oído decir, que era capaz de decir muchas cosas con pocas palabras, él escribió esta cartita de 2 de Corintios, y la gente de Corinto eran una gente muy especial y tenían una condición de una conducta muy difícil, en muchos casos muy aberrante. Pero cuando el Señor llega, todas las cosas cambian. Es por eso que el hermano apóstol Pablo se atreve a decir que las cosas viejas pasaron y que ahora en Cristo todas son hechas nuevas. Creemos que el hermano apóstol Pablo fue utilizado por el Señor para escribir a los corintios tantas cosas, algunas muy prácticas y que tienen que ver directamente con la realidad del comportamiento humano, de la naturaleza humana. Los teólogos dicen que eran 3 cartas a los corintios, pero que se perdió una. Ahora no sabemos cuál fue la que se perdió. Pero lo que sí sabemos es que hay registradas 2, 1 y 2 de Corintios. Y en este capítulo 13, verso 11, ya lo leímos una vez, pero vamos a repetirlo brevemente. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Esta breve declaración del hermano apóstol Pablo nos hace reflexionar sobre muchas cosas, porque uno se pregunta muchas veces, ¿cómo un hombre como el hermano Pablo, con todas las desventajas del mundo, aconseja de esa manera? Pero hay algo más. Filipenses tiene unas 17 veces la exhortación a gozarse en Dios. Pero mi hermano apóstol Pablo escribió esa carta, se supone que desde una prisión, y su condición humana no era cómoda. Anciano, muy anciano, abandonado, achacoso y en la cárcel. Así que hay que ser muy especial para hablar de gozo bajo esas circunstancias. Pero es sencillo. Ojalá usted pueda descubrirlo. Ojalá yo pueda descubrir el secreto de qué animaba a este hombre. ¿Qué le motivaba? ¿Qué le estimulaba
hay una sola cosa que se resalta en las palabras de Pablo: su confianza en el Señor. Y para confiar en alguien hay que amarlo, su amor al Señor. Bueno, lo selló con un trabajo incansable en su obra y lo selló con su vida. Tanto que ni los teólogos saben dónde por fin terminó el hermano apóstol Pablo. Ya en el capítulo 28 de los Hechos, la Biblia habla de que el Estado le permitió alquilar una casa y que él recibía gentes ahí, que había que señalar. No era un hombre que manejaba un megaproyecto, no era el dirigente máximo de un sistema conciliar, no tenía la suntuosidad de un maestro de teología, ni era un hombre que manejaba un megaproyecto. Sencillamente era un hombre que ministraba la palabra y era apóstol de Jesucristo, que por cierto los teólogos por siglos han regateado eso, si era o no era el apóstol número 12, porque ustedes saben que Judas murió y que a los apóstoles se les ocurrió poner un sustituto. Por cierto, de su cuenta, porque el Señor nunca dijo que pusieran a nadie si faltaba uno. Pero a alguien se le ocurrió y eligieron a Matías, que se convirtió en el chivo expiatorio, porque la Biblia ni siquiera lo vuelve a mencionar otra vez después que lo eligieron. Y sabemos que sin el hermano apóstol Pablo, a la Biblia, a los escritos de la palabra, le faltaría un pedazo grande. Por cierto, hace muchísimos años, estando en el Instituto Bíblico, tuvimos la discusión más larga que se haya tenido toda la vida en un centro de enseñanza, en el Instituto Bíblico, discutiendo cuál era el apóstol número 12 y discutiendo si Pablo era el número 13. Porque la teología tiene su manera de entretener a la gente en nada. Pero como sea, hermanos amados, estas palabras del hermano apóstol Pablo son maravillosas. Él dijo: tengan gozo. Y estamos seguros de que no hubiera sido capaz de decir a los otros que tuvieran gozo si él no lo hubiera tenido. Pero esto de perfeccionarse es algo también que hay que verlo un poquito detenidamente. Es que Efesios 4 habla de que el mismo Señor, el que descendió, dice Pablo, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo eligió a unos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Y luego dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y él mismo designó o puso a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y siempre hemos dicho que se lee diciendo que el hermano apóstol Pablo estaba diciendo que los ministerios perfeccionan la iglesia. Pero en realidad, aunque sí colaboran para perfeccionarla, lo que dice a la letra aquí el hermano apóstol Pablo es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio.
perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién es un santo para la obra del ministerio? Un santo para la obra del ministerio es la persona que el Señor tan pronto lo trae, empieza a capacitarlo de una manera especial, pone algo especial en él o en ella y se lo encarga a los ministerios ya establecidos en la iglesia. Que por cierto, los ministerios no los establece el sistema religioso. El ministerio viene directamente del Señor. ¿Y qué es ministerio? Ministerio es servicio. A fin de cuentas, la palabra presbítero, obispo, diácono y anciano significan las mismas cosas en hebreo y griego. Evangelista, anciano, presbítero, obispo, diácono, es la misma cosa. Se puede decir perfectamente servidores, gente que sirve. Entonces el Señor elige a algunas gentes en la iglesia para determinados servicios al cuerpo de Jesucristo, a la iglesia. Pero eso no lo puede hacer nadie humanamente, simplemente porque alguien le simpatizó y el que dirige, la persona que dirige, piensa que sí, sale un buen predicador, una buena predicadora, o va a ser un maestro, o va a ser un evangelista, o va a tener algún tipo de función especial. No. Quien lo elige para eso es el mismo Señor. Ahora entra la responsabilidad de los ministerios establecidos para perfeccionar a ese santo o a esa santa para la obra del ministerio. Ya es santo elegido para la obra del ministerio. Ya el Señor lo eligió. Y aún los que no somos de mucho conocimiento, ni muy espirituales ni nada, nos damos cuenta cuando llega alguien a la iglesia, joven o adulto, mayor, uno se da cuenta que tiene, por decirlo en nuestra palabra, algo especial. Sí, tiene algo especial de Dios, él o ella, pero hay una cosa en eso. El sistema teológico y conciliar ha establecido una escala de valores donde hay rangos y donde hay autorizaciones especiales, lo que la gente en teología llaman ordenaciones. Y hay un problema en eso, porque es peligrosísimo para la persona que acaba de llegar, que aunque sea un santo para la obra del ministerio, necesita la capacitación necesaria de los ministerios que hay en la iglesia. No puede llegar mandando y jefeando sin saber lo que está haciendo. Esa es una cosa que le está haciendo un daño grandísimo a la iglesia. Gente que llegan a la iglesia no conocen 2 versos bíblicos, no saben por qué la Biblia dice una cosa de una manera y la explica de otra. Él la dice de una manera en el Antiguo Testamento y quizás la explica de otra manera. No es que de otra manera, es que usted no lo entiende, esa persona no sabe de eso y se confunde. Y entonces lo que trae es, valga la redundancia, confusión, pero eso no es lo grande. Que mucha gente llega en medio del pueblo de Dios y tienen ese problema. O le dan, como decimos en nuestra forma de hablar, demasiado cuerda, lo agitan demasiado, le echan demasiado melao, o lo que se quiera decir para adornar, o por el contrario se considera un peligro para las personas que dirigen. Me va a hacer sombra, se me va a ir adelante,
va a conquistar a la gente, me va a llevar a los otros a la desobediencia, y entonces ese otro mal. Primero, a los que le dan demasiado oportunidades y le permite que haga lo que quiera por no disgustarlo. ¿Y por qué no? Sobre todo si tiene cierta capacidad intelectual y tiene, como decimos aquí en Higüey, 4. Si tiene 4, hay que darle oportunidad para que haga lo que quiera. Eso es peligrosísimo. Pero es peligroso porque no va a poder perseverar, hermano. De la misma manera que llegó, se va a ir. No va a perseverar. ¿Por qué? Porque viene con toda la malicia del mundo. Y si viene con toda la malicia del mundo, tan pronto él entienda que yo lo estoy manejando, que lo estoy sensibilizando para quitarle lo que es de él, o para utilizarlo, él va a echar garras, va a echar dientes afilados y se va a convertir en una fiera. Pasará un tiempo haciendo bulla, subirá altísimo, pero se le va a gastar el combustible y se va a caer, se va a volver nada. Podríamos entrar en detalle sobre eso, cosas que han acontecido aquí mismo en nuestro pueblo y que podríamos darle hasta nombres, pero no vale la pena. Hay ese problema. Pero el otro problema, como hemos dicho, es de la persona que para que no pase, entonces se le ponen todos los obstáculos del mundo, porque la persona que está establecida como ministerio, en lugar de procurar perfeccionar a ese ministerio, oiga, no es que lo va a hacer. Nadie fabrica un ministerio, hermano. No piense eso. Usted no va a fabricar un evangelista, un predicador, un maestro. Usted no va a fabricar un ministerio. Ese es un santo para la obra del ministerio. Y esa es una santa para la obra del ministerio. ¿Por qué esa distinción? No porque santo es todo el que acepta al Señor, pero hay gente que tienen una designación especial y eso es verdad. Usted no lo fabrica ni yo tampoco. Si usted es ministerio, tiene la obligación de no dejar que haga lo que le parezca, pero tampoco mostrarle de ninguna manera que usted le tiene miedo. Porque no es verdad que un hombre o una mujer lleno del Espíritu Santo, que tiene un ministerio y que le toca perfeccionar a un santo para la obra del ministerio, va a bajar de categoría. Primero porque Dios no lo va a dejar y siempre va a tener la autoridad de Dios. Si usted es pastor en una congregación, lo será siempre, si fue el Señor que lo puso. Si no fue usted que se enganchó. No decimos de las hermanas, porque ya esa es otra cosa que tendríamos que hablarlo más detenidamente. Pero, como sea, hermano, Pablo habla perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dicho en nuestro lenguaje, nadie es el imprescindible en la iglesia y nadie es la última Coca-Cola en el desierto. No es verdad.
el Espíritu de Dios está repartido para todo su pueblo. Iglesia, y a usted le han quitado la mayoría de los derechos para desenvolverse en las libertades del Señor. Porque si lo primero que le dicen es que usted no puede discipular, bautizar y enseñar de manera independiente dentro del cuerpo, para el cuerpo, pero de forma independiente, con eso le están diciendo que usted se meta dentro del cuadrito o dentro de la circunferencia que tenga su grupito o su grupo grande. Si le dicen que usted no puede tener la revelación libre del Espíritu Santo para tratar con usted frente a en cualquier tiempo y en cualquier circunstancia, entonces le están diciendo eso y están coartando sus libertades en Cristo, porque a fin de cuentas es para llevarlo a que usted se someta al método, al manual, al expositor, a la regla bíblica o al comentario bíblico de su grupo, porque por cierto cada uno tiene esas cosas, pero en Dios las cosas no son así. Por eso, hermanos amados, esa bendición del hermano Pablo que dice: señores, tengan gozo y perfecciónense, es glorioso, hermano amado. Permitirle al Señor que si realmente nosotros somos santos para la obra del ministerio, encontrar ministerio con la disposición de que nosotros seamos perfeccionados para ese trabajo, no para darle un golpe de estado al pastor, no para desautorizarlo, no para venir a convertirse en un tipo de gente insoportable en medio del pueblo de Dios, que no hay manera de que se pueda dialogar o coordinar ningún tipo de cosa conmigo, porque yo soy primero y porque después de mí no hay nadie más. Eso no está dentro del plano de la realidad de lo que es una vida que ha recibido lavamiento por la palabra y regeneración en el Espíritu Santo. Por eso, hermanos amados, los ministerios son una bendición grandísima, y por eso nosotros tenemos que seguir insistiendo en la tragedia de que el sistema teológico y conciliar pues coarta la mayor parte de las libertades de los ministerios, de los dones. No se pueden usar los dones con toda libertad por esa presión que utiliza el sistema teológico y conciliar, pero también impide totalmente el desenvolvimiento de los ministerios. Porque si tenemos por ministerio apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, presbítero, obispo, diácono y anciano, que son, como dice la Biblia, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que a su vez entre todos edifiquemos el cuerpo de Cristo, si lo tenemos. Entonces, ¿cómo aparece una persona o una organización formada por gente que no son ni apóstoles, ni profetas, ni evangelistas, ni pastores, ni maestros, ni presbíteros, ni obispos, ni diáconos, ni ancianos? No son nada. ¿Qué son? Jefes, funcionarios. Estudiaron eso dentro del sistema teológico. A lo mejor tienen una graduación, una licenciatura, un doctorado y hasta un PH. Pero eso está totalmente al margen de la Biblia. La Biblia no tiene nada que ver con eso. Eso simplemente es parte de las muchas aberraciones del sistema teológico. Que Dios nos ayude
Porque Pablo dice con claridad, perfeccionado, habla de consolarse en Dios, y la manera más gloriosa de consolarse. Pablo él mismo lo dice en Romanos 15:4. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermano amado, hermana amada, si usted sabe que la Biblia dice una cosa de una manera, no trate de subir la voz, ni de imponer su criterio, ni de discutir eso. Cuando usted sepa que la Biblia dice que es colorado, ya no averigüe más. Deje que todo el que quiera ponerle todos los colores del mundo se lo ponga. Acójase a lo que diga la palabra de Dios. Consuélese con eso. Porque si usted pretende consolarse dentro del sistema humano, perdió su tiempo. No recicle el sistema humano. El sistema humano está opuesto a las Escrituras. No puede haber cosa más dolorosa que cuando a una persona se le pregunte cualquier razón bíblica, lo que sea, esa persona pida tiempo para ver, supuestamente profundizar, qué dicen los diferentes comentaristas en torno a ese tema. En primer lugar, porque la respuesta no es en comentarios bíblicos que está, es en la Biblia. Y en segundo lugar, porque es un secreto a voces, que de los muchos comentarios que hay en las diferentes versiones de la Biblia, no hay dos que estén de acuerdo. Y claro que no puede haberlo porque no hay dos doctrinas teológicas iguales. Por eso no hay dos doctrinas. Por eso no hay dos concilios iguales, ni hay dos que tengan el mismo propósito. Porque es un asunto de oferta y demanda. Es cuestión de comercio y de complacencia humana. Por eso, hermano, eso sí es serio. Yo debo hacer todo el esfuerzo del mundo por ser de un mismo sentir con usted. No tratar de que usted sea igual a mí, ni pensar que yo me puedo igualar a usted en muchas cosas, pero en lo que tiene concordancia, tiene coherencia con el amor de Dios para colaborar con todo lo que tenga que ver con el reino de Dios, para amar, para tolerar, para bendecir, para ayudar, para fortalecer, para aportar en sentido general, para reír, para llorar y para identificarnos con sencillez en todo lo que produce la realidad del amor de Dios en nosotros. Pues ojalá que podamos lograr eso, ser de un mismo sentir y vivir en paz. Seguro, hermano, que yo voy a tener que deponer parte de mis actitudes y voy a tener que ceder en muchos casos, o bajarme o subirme para ponerme al unísono con una persona con quien tengo confraternidad. Porque si yo pretendo que las cosas se hagan exactamente como yo pienso y de la manera que yo pienso, ese absolutismo solamente conduce a una cosa: división. Y usted se sorprenderá de que le diga que precisamente eso ha sido una cantera de maldición que ha manejado diabólicamente el sistema teológico y conciliar. Porque mientras la Biblia nos está hablando de que vivamos en paz, la teología nos bombardea constantemente. Y si no tenemos la mente de Jesucristo, no es posible que estemos de acuerdo pensando que una cosa azul, verde, amarilla
roja, morada o marrón, es igual. No podemos de ninguna manera aceptar que esas terribles desigualdades que presenta el sistema teológico al interpretar, al vender y al imponer la palabra de Dios, eso pueda producir en nosotros un ente de paz para que podamos estar de acuerdo. Eso, en nuestra manera de verlo, es una manera de agredir constantemente el vínculo de amor que Dios ha puesto entre usted y yo. Eso me hace a mí verlo siempre a usted como un contraopinante, como alguien que no está de acuerdo conmigo, y de ahí sacaré muchísimas conclusiones, sobre todo entendiendo que usted siempre es el que tiene la razón y que debe hacerse como yo diga, y ahí mismo estamos separados. Pero en la palabra de Dios, el vínculo de amor, lo que se necesita para que vivamos en paz, está establecido. ¿Cómo? Si la palabra de Dios habla de una manera clara y específica para usted y para mí, donde la Biblia lo consuela a usted, me consuela a mí, y donde lo reprende a usted, me reprende a mí. Es doloroso cuando, sobre todo entre los grupos más conservadores de los pentecostales, se tiene la idea de que si una persona sufre algún tipo de molestia y es tocado aunque sea con el pétalo de una rosa, sobre todo si tiene desventajas, se enferma, se empobrece o algo, debe examinarse, porque eso es que no tiene mucha comunión. Eso ha permitido que los mercaderes de la fe, los cazarrecompensa, los que venden hasta la sonrisa en el pueblo de Dios, hayan encontrado la manera de venderle a los incautos todo tipo de promesas. De ahí es que viene el famoso sembrado, de ahí es que viene el famoso declarado, porque imagínese usted, si yo tengo más de una enfermedad terminal, que ya lo conoce mi médico, lo conozco yo, los conocen mis más cercanos. Si no tengo el conocimiento de la palabra de Dios, compro a cualquier precio una palabra de alguien que me dice, no, tú vas para el cielo, tú no tienes nada, tú vas a vivir 150 años y vas a agarrar el cielo con la mano. Bueno, pero más estúpido soy yo que creo eso. Nos ponemos como ejemplo, hermano, para que nadie piense que estamos tratando de incluir a nadie en esas situaciones desventajosas, pero esas son cosas que usted sabe que pasan. Y por eso, hermano, la verdad es que cuando Pablo dice, sean de un mismo sentir y vivan en paz, para vivir en paz, hermano, con la palabra de Dios. Oiga, para usted vivir en paz con la palabra de Dios, escúcheme bien, usted necesariamente tiene que votar el manual, tiene que votar el método, tiene que votar las reglas de fe que le han impuesto, tiene que votar el expositor y tiene que votar el comentario bíblico. Pero ¿y por qué votarlo? Bueno, porque eso no sirve para nada, para lo único que sirve es para inocularnos, inyectarnos algún tipo de falsedad. La palabra de Dios te dice cómo es. Por eso, hermano amado, hay que entender lo que dice Pablo, vivan en paz. Y termina diciendo, y el Dios de paz estará, y de amor, estará con vosotros. Es sencillo. Es que mientras usted camine hacia el este y yo hacia el oeste y el otro al norte y el otro al sur, pero ¿y cómo es que nos vamos a juntar? De ninguna manera. Hermano, se oye muy drástico, pero caminando para el infierno no se llega al cielo. Y si usted quiere
cumplir con lo que la palabra de Dios dice. Volvemos a repetir que no es que nos hemos equivocado, ni es que preferimos que se considere que estamos fanatizados. Porque alguien en tiempo pasado dijo que nosotros satanizábamos ciertas cosas como el concilio. No, no lo satanizamos. Es que no se puede satanizar lo que es satánico. Eso es satánico. No hay que satanizarlo. Viene de Satanás, de los demonios, de las malicias espirituales, del reino de las tinieblas. Entonces hay que decir claramente, hermano amado, que si usted quiere vivir en paz con usted mismo y con la comunidad cristiana, vote el método, hermano. No lo regale. Cuando nosotros desistimos de la teología, regalamos nuestros libros porque habían algunos que eran caros, y siempre nos ha dolido eso, porque si ya no lo íbamos a usar y entendíamos que no, ¿por qué vendérselo a otro? No se puede ser promotor del mal, hermano, de ninguna manera. Si usted quiere tener consolación de las Escrituras, si usted quiere estar en paz con el pueblo de Dios, vote el método, vote el manual, vote las reglas de fe que le han establecido en su grupito o en su grupo grande, vote el comentario bíblico, el expositor bíblico, todas esas cosas. Y créale a Dios que Él a través de su Espíritu Santo le va a revelar a usted todo lo que sea necesario para que usted y yo cumplamos, iniciando por lo más sagrado que hay. Lo que se le preguntó a Jesucristo, ¿cuál era el más grande mandamiento? Dijo, pero el más grande mandamiento es este: que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu entendimiento, y todas esas cosas. Y luego dice, y que ame a tu prójimo como a ti mismo. Esas son cosas, hermano, que nosotros tendremos como párvulos, como niñitos que empezamos a aprender a hablar, leerlas detenidamente y preguntarle al Señor y buscar en las Escrituras, sobre todo en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y muy especialmente en San Mateo capítulo 5, 6 y 7, que por cierto, gracias al hermano que nos hizo llegar un trabajo relacionado con esos capítulos directamente y que nos ha puesto una tareita y nosotros queremos compartirla con ustedes. Ya no estamos en la capacidad de mucha memorización, pero si usted quiere sacarse un premio grandísimo, recibir un premio grandote para su vida, lea detenidamente Mateo capítulos 5, 6 y 7, pero la tarea que me dieron fue aprenderlo de memoria. No sé cuándo podremos hacerlo, no es tan difícil, son me parece que unos 130 versículos, y después de todo hay muchas porciones bíblicas que manejamos que tienen más de 130 versículos. Pero analícelo para que usted vea, hermano, cuántas cosas ha pensado usted y he pensado yo, que sencillamente hicieron mal efecto en nosotros, porque sencillamente no dirimimos con humildad, con sencillez, las palabras de esos 3 capítulos del reino de Dios. Me lo recomendaron, lo hemos leído, estamos tratando de memorizarlo y se lo recomendamos. San Mateo 5, 6 y 7. Que Dios nos ayude. Sí, que Dios nos ayude. Por último, tenemos una porción bíblica de 2 de Corintios 13, 8. Es cortita y ojalá le quede como tarea a usted, hermano amado, hermana amada. Le va a ser de mucha bendición. 2 de Corintios 13, 8 dice: porque nada podemos
contra la verdad, sino por la verdad. Lo repetimos. Segunda de Corintios 13:8. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Hermanos amados, ese es un compromiso grande que tenemos nosotros. Porque precisamente hemos estado hablando en estos días con algunas personas que están de acuerdo con algunas cosas que decimos con toda franqueza y con toda libertad, porque es así que la Biblia lo dice. Pero algunos ni siquiera han disimulado. Y sencillamente lo que dicen es sí. Se puede hacer así. Y se puede decir así. Pero evitando que hayan contiendas. Y sin que el sistema entienda que se le está agrediendo. No, hermano, pero así no. Porque eso es hipocresía. Eso es deshonestidad. Si usted sabe que una cosa no es así. Oiga, Santiago dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando me toca hablar con cierta dureza sobre algunas cosas, no estoy inventando algo ni propiciando algo para hacerle daño a alguien. No. Estoy pretendiendo que la persona que está caminando en ese derrotero, en esa senda de peligro, de pecado que conduce a la condenación, que se devuelva de ahí. Pero estoy pretendiendo también al mismo tiempo que aquel que está siendo influenciado, que está siendo engañado por esa falsedad, se devuelva de ese camino, hermano. Y usted cree que se va a devolver si usted le dice su verdad envuelta en un papelito, con un adornito, con una musiquita intermitente y con un aparente regalito. No, no, hermano, no hay manera de hacerlo. Las cosas en Dios o son o no son. No podemos nada contra la verdad. No estamos agrediendo a nadie, pero vamos a decir la verdad de Dios como está en las Escrituras, para que los demás puedan ser bendecidos. Terminamos con una idea que se la dejamos de recuerdo del hermano Judas. El hermano Judas dice que hay gente que hay que arrebatarlos del infierno, y también dice que eso mismo, que aborrezcamos hasta la ropa que está contaminada de su carne y que lo arrebatemos del infierno, que lo convenzamos y que lo arrebatemos. Lo convencemos con la palabra y con esas declaraciones que parecen tan duras, intransigentes y disociadoras, los arrebatamos del infierno. Hermanos, devuélvase. No siga hacia el método, hacia el manual, hacia la regla. No siga hacia el expositor, no siga hacia el comentario bíblico, que lo van a hacer ir al infierno, y usted le está haciendo mucho daño al reino de Dios. Que Dios nos ayude, sí, que Dios nos ayude. Muchísimas gracias, hermanos amados, por participar con nosotros hoy de Biblia Pura. Mañana, si el Señor lo permite, volvemos de nuevo. Hasta mañana. Dios le bendiga. En las manos de Dios estoy, nada me quita el sueño, nada
nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente.